La mujer extraña. A mis primos les encantaba contar historias de miedo cuando nos reuníamos los fines de semana. Por las noches nos dirigíamos al jardín trasero para hacer una fogata en compañía de algunos de nuestros padres. Según ellos, para cuidarnos, pero en realidad era para darse una escapada para ingerir alcohol. Eso era casi todos los fines de semana. En una ocasión uno de mis tíos nos contó una historia un poco alucinante, de la cual no sabemos si fue verdad o pura invención de él. Nos dijo que, cuando era un adolescente de más o menos nuestra edad, le gustaba acompañar a sus cuates a la orilla del río. Con ellos pasaba horas de diversión, se metían a nadar, y después comían de la huerta lo que ellos querían, pues ahí todo lo tenían. Era el terreno del papá de uno de sus amigos, así pasaban sus vacaciones. Pero en una ocasión estaban discutiendo su papá con un amigo. Don Luis se llamaba el señor por algo. Nosotros no sabíamos qué pasaba y decidimos marcharnos. Al día siguiente le preguntaron qué había pasado con la discusión del día anterior, y nos dijo que su papá estaba hablando de una mujer que él siempre veía. Solamente en las noches, pero no se explicaba de dónde venía. Solamente se metía en su terreno para perderse entre las milpas de maíz que tenía sembrado. Pero su amigo no le cree. Dice que a lo mejor estaba tomado porque recientemente acababa de perder a su esposa, y él se refugiaba mucho en el alcohol. Pero él insistía en que todo era verdad. Incluso le dijo que siempre traía un vestido blanco muy largo que le cubría hasta los pies, y su pelo es muy negro como la misma noche, pero nunca alcanzaba a ver su rostro porque lo traía cubierto con un velo como si fuera una novia. Y después de tanta discusión, decidieron que hoy lo comprobaría con sus propios ojos, y nosotros, por curiosidad, nos escondimos entre los maizales, pero primero fuimos por unas cosas para pasar la noche también. En el terreno, que era muy grande, tenía una pequeña choza casi en el centro del mismo, y en ella tenía solamente una cama y un pequeño baño, y unas cuantas cobijas para cuando hacía mucho frío, y él se quedaba a velar su cosecha. Esa misma noche, para colmo, hacía mucho frío, y en la superficie del río se postró una niebla muy extraña y muy densa, algo raro para nosotros que no sabíamos si era normal ese fenómeno. Su papá y su amigo estaban ya alistándose también para el encuentro, pero eso don Luis, su amigo, sacó una botella de aguardiente y comenzaron a tomar. Ya al pasar del tiempo, que para nosotros fue eterno, apenas si habían pasado un par de horas cuando de pronto se escuchó un quejido como el de un enfermo. ¿Qué es eso? Y una segunda vez, pero esta vez se escuchó más cerca. En ese momento corrimos hacia la choza, y cuando entramos, la sorpresa que nos llevamos, estaban noqueados su papá y su amigo. Se habían terminado la botella de aguardiente. Intentamos despertarlos, pero no tuvimos suerte. Apagamos las luces para no llamar la atención. En ese momento se dejó ver una mujer alta con un vestido blanco largo, tal y como lo había descrito su papá, y llevaba un velo en su rostro, por lo que no vimos su cara. Lo raro es que se quedó parada como esperando algo. Fue entonces que despertó don Luis y nos descubrió. ¿Qué hacen aquí, chamacos? No contestamos, únicamente señalamos hacia afuera donde estaba la mujer, y al verla, don Luis quedó maravillado por su silueta de la mujer, y como si estuviera encantado, él salió hacia su encuentro. Tratamos de detenerlo, pero no pudimos. La mujer lo fue llevando hacia el río, y entonces se escuchó un alarido muy grotesco, como si estuvieran matando a un animal en vida. Era don Luis. Venía despavorido como si lo persiguiera algo o alguien, y huyó del lugar sin decir nada. Después de un tiempo nos enteramos por mi amigo que don Luis había enfermado y falleció. Nadie sabía por qué, pero su papá le dijo que le reveló algo muy perturbador. Le dijo que ese día siguió a la mujer casi hasta llegar al río, y que tenía un cuerpo muy hermoso, que lo cautivó. Él le hablaba a la mujer, pero ella no le respondía. Pero al estar en la orilla del río se quitó el velo y se volteó para mostrarle su rostro, el cual era una atrocidad. Era horrible, tenía una cara de caballo de rostro. Fue cuando él gritó y salió de su trance para correr por su vida.
La puerta del cementerio. Los carnavales son motivo de fiesta, alegría y mucho ruido, donde lo que sobra es el derroche de adrenalina. Yolanda paseaba con sus amigas tratando de enganchar a un grupo de muchachos guapos con los que pudieran pasar la noche. Pues bien, tenían planeado hacer todo para divertirse. Al principio todo iba como de costumbre, pero como no encontraron a nadie interesante con quien conversar, decidieron tomar un automóvil y dirigirse al cementerio, uno que se encuentra algo alejado de la ciudad. Así que el ruido de los tambores se iba quedando cada vez más lejos. Cuando llegaron, aún no eran las 12, por lo que decidieron esperar para volver tarde a casa. Tomaron algunas linternas y exploraron las tumbas. En aquel cementerio, estas tienen el nombre, edad y la razón de por qué han fallecido cada persona. Estuvieron leyendo algunos epitafios, muchas interesantes como casos de crímenes, otros que se quitaron la vida y demás. Yolanda tropezó con algo que estaba en el suelo. Comenzó a cavar y pudo ver que era una tumba enterrada. ¿Qué hacía en medio del pasillo? Se preguntó al tiempo que alumbraba la inscripción con la lámpara. Era de un hombre que se llamaba Lucifarto, quien había fallecido a los 35 años, y en la tumba decía que la causa de su deceso era porque se había quitado la vida, ya que los espíritus se lo habían ordenado. Lo más impresionante era que debajo del texto estaba el número 6 repetido 3 veces. Las amigas de Yolanda, como ya estaban algo tomadas, comenzaron a gritarle al espíritu de Lucifarto. Una de ellas llevaba todavía un vaso con cuba, bebida hecha con ron y refresco, mismo que se rompió sin explicación alguna. Todas comenzaron a correr, pero la puerta del cementerio estaba cerrada. Como pudieron se brincaron la barda, aunque Yolanda no lo consiguió de forma tan fácil, ya que tuvo que intentarlo muchas veces, pues asegura que alguien o algo jalaba sus pies devolviéndola al cementerio. Finalmente pudo salir con bien, pero hasta la fecha no ha podido olvidar el terrible suceso del cementerio. La tienda encantada. Cuento popular mexicano. Cuenta la gente que hay algunas poblaciones donde una vez al año, cerca de donde existen sembradíos, aparece una tienda muy grande, muy bien surtida, que solo dura una noche. Una vez, un par de campesinos se animaron y entraron a esta tienda mágica. Uno compró muy baratas muchas cosas que necesitaba, pero el otro nada más se quedó viendo toda la mercancía que ahí había. Se fue metiendo más y más a la tienda y desapareció. Cuando el que compró las cosas salió de la tienda, esta, en menos que se lo cuento, también desapareció. Luego, al ver que no estaba la tienda, ni su compañero, el campesino se marchó a su casa, pensando que quizás su compañero se había asustado y se había echado a correr. Al día siguiente le platicó a sus amigos lo que había sucedido, y ellos le aconsejaron que volviera el próximo año al mismo lugar, en la misma fecha y a la misma hora a ver qué pasaba. Transcurrió un año exacto y el compañero nunca apareció. El campesino regresó al mismo lugar, en medio de la milpa, como le dijeron sus amigos. Ahí estaba la tienda. Entró y vio que su amigo estaba parado en el lugar donde lo dejó, todavía curioseando la mercancía. Entonces lo jaló y los dos salieron del lugar a toda velocidad, sin detenerse, hasta que llegaron al pueblo. Ya estando ahí, el campesino le preguntó a su compañero cómo se sentía, pues había pasado un año desaparecido, a lo que el compañero contestó que no era cierto, que solo habían pasado unas horas. Luego se fue a su casa, pero al día siguiente amaneció sin vida. Dice la gente que un viajero, al pasar por el lugar, vio la tienda. Entró, compró 3 cargas de frijol y se salió. Y que al otro día que iba a sacar algo de frijol para que su esposa lo pusiera a cocer, descubrió que los bultos no tenían frijoles, sino que estaban llenos de monedas de oro. Se hizo rico y se fue del pueblo. Dicen también que esta tienda encantada aparece nada más una vez al año, y que aunque esté ahí, no cualquier persona puede verla, porque los que entran en ella encuentran ahí su destino. Los alegres compadres.
Vivía hace ya algunos años un hombre cuyo único pasatiempo consistía en beber por las noches. Tenía un grupo de amigos con quienes solía pasar el tiempo. Los fines de semana habían adoptado la costumbre de irse a la parte alta del cerro, donde pasaban las veladas tomando y platicando, hasta que ya de madrugada bajaban muy borrachos a sus casas. Una noche, cuando se encontraba en aquel lugar, sentados alrededor de una fogata, comenzaron a escuchar ruidos extraños. Ninguno dijo nada. Siguieron tomando como si nada. Estaban todos muy contentos porque celebraban el cumpleaños de uno de ellos, cuando de pronto se levantó el agasajado y fue al baño. Después vino un enorme perro hacia donde se encontraban todos, más parecido a un lobo que a un perro callejero, pues estaba fuerte y muy bonito, y aunque les extrañó verlo a estas alturas del cerro, no les pareció para nada peligroso. Era muy grande. Pensaron que quizás se había escapado de la casa de algún dueño descuidado. Todos se quedaron mirándolo con la boca abierta, hasta que el perro les habló y les dijo que ya se fueran a dormir. Enseguida los miró con ojos atentos y divertidos. Esbozó una gran sonrisa y comenzó a reír. Asustadísimos se miraron en cuestión de segundos y salieron corriendo todos en distintas direcciones. Ninguno se esperó a que regresara el festejado. Todos huyeron a toda prisa como almas que lleva el diablo. Cuando el del cumpleaños regresó a sentarse con sus amigos, ya no encontró a nadie, y tampoco vio al perro. Así que bajó del cerro maldiciendo e injuriando a todos, muy enojado por la broma que le habían hecho dejándolo solo. Pasaron algunos días y los amigos volvieron a encontrarse. Le preguntaron al festejado de aquel día si también había visto al perro, pero él les contestó que no, que a lo mejor lo que habían visto era producto de la gran borrachera que se cargaban ese día. Olvidaron el tema, se pusieron a tomar de nuevo, y al cabo de un rato, ya entrados en copas, empezaron a escuchar unos aullidos cerca del cerro. Al voltear, miraron al perro de la noche anterior, se le quedaron viendo fijamente, y el perro se echó a reír y les dijo: «No se asusten, soy yo». Pero no lo dejaron acabar de hablar. Salieron corriendo, más asustados que nunca. Pasaron algunos días y los amigos volvieron a encontrarse. Le preguntaron al amigo que había sido festejado si ya le había quedado claro que en ese lugar espantaban. Una vez recobrado del susto, él les dijo que no tuvieran miedo, que seguramente el perro era una bruja y que tenían que desenmascararla entre todos para que no hiciera daño a los del pueblo. Esto se les quedó muy grabado. Cualquiera de sus esposas podría ser la bruja, o cualquiera de sus vecinos. El caso es que después de pensarlo un buen tiempo, cuando el miedo ya se les había pasado y agarraron confianza para volver a ir al cerro, regresaron al fin. Estuvieron nerviosos al principio, pero entre la plática y las cervezas, poco a poco se fueron relajando. Y una vez estando todo en calma, de pronto vieron aparecer a aquel perro. No les dio tiempo de levantarse. Enseguida vino hacia ellos, y cuando ya estaban dispuestos a hablarle, alguien recordó lo que debía hacer. Metió la mano en la bolsa del pantalón, agarró un puño de sal y se lo aventó directo a la cara. El perro comenzó a lanzar aullidos de dolor. Todos cayeron en la cuenta de lo que debían hacer. Sacaron el puño de sal que llevaban en los bolsillos e hicieron lo mismo que su compadre. Todo fue muy rápido. Al mirar al perro vieron que la sal lo hacía chillar y su amigo, el que primero lo atacó, aprovechó que el perro estaba lanzando chillidos para meterle la mano en la boca y después el brazo. El animal trataba de soltarse, como si pudiera intuir lo que estaba a punto de hacerle aquel hombre. El hombre metió su brazo todo lo que pudo en la boca del animal y con sumo cuidado y de manera rápida jaló desde adentro de su cola, volteándolo. Quedaron expuestos sus intestinos, por lo que la visión era aún más horrible y asquerosa. El perro continuaba chillando y aullando, mientras con voz de súplica les decía: ¡Ya! ¡Ya, por favor, no me hagan daño! Pero en vez de detenerse ahí, comenzaron todos a vaciar sus bolsas de sal sobre la carne viva del brujo, y dentro de poco tiempo quedó sin fuerzas para defenderse, cayendo sin vida a los pies de los hombres. Todos se quedaron sorprendidos al descubrir que en unos cuantos segundos el animal
Después de fallecido, tomaba la forma de una mujer, pero nadie se atrevió a voltearla de nuevo. La quemaron ahí mismo y prometieron nunca regresar a ese lugar y guardar el secreto. Pero lejos estaban de imaginar que uno de sus compadres les daría la noticia, unos cuantos días después, de que no había visto a su mujer desde aquella experiencia en lo alto del cerro, y que jamás la volvió a ver. Quizá era una casualidad, o quizá en efecto, su esposa era la bruja que le habían quitado la vida a todos en el cerro aquella horrible noche.